Entonces, como habíamos hablado, vamos a ver cuáles son esos sistemas de clasificación a través de la historia. Y vamos a ver cuáles son las pautas para describir los nombres científicos de estas especies. Entonces, ¿qué se tiene en cuenta para una clasificación taxonómica? Entonces, los científicos tienen en cuenta todo acerca de una especie, pero para clasificarlos como tal, según las características taxonómicas, se tiene en cuenta la morfología de la especie. ¿Qué es la morfología? La forma, tamaño, color, cualquier aspecto que tenga el organismo se tiene en cuenta para así poder tener más criterios sobre la identidad de cada uno de ellos y saber cuáles son más parecidos en sí, cuáles se relacionan, en qué grupo se van a ubicar. Entonces es de gran importancia conocer todas las características. Entonces ahí podemos ver en la imagen, existen muchas mariposas, y en sí todas en conjunto son mariposas, pero se dividen y se caracterizan porque su aspecto varía de una a otra. Por más mínimo que sea la variación, se tiene que tener en cuenta para poderla clasificar en la especie correspondiente. Entonces ahora sí, vamos a hablar de qué es taxonomía. Entonces, la taxonomía es una ciencia. Es la ciencia que estudia y clasifica e identifica todos los organismos. Trata de darle un orden a toda la biodiversidad. Entonces, la persona que estudia taxonomía es un taxónomo. Y él trata de entender las relaciones entre los organismos, trata de identificar y dar nombre a cada una de las nuevas especies que se conocen, tanto de cualquier organismo, plantas, animales, bacterias, etc. Entonces, tienen en cuenta estas clasificaciones taxonómicas para darle un nombre y organizarlos. Los organizan y se clasifican. Estos sistemas de clasificación que tienen, entonces, ellos proveen una forma eficiente y convincente para conocer e identificar todas las formas de vida conocidas. Entonces, para eso son los sistemas de clasificación. Entonces, vamos a ver de dónde surgen esos sistemas de clasificación. ¿Por qué surgen estos sistemas de clasificación y desde dónde surgen? Si es nuevo o no. Entonces, podemos ver acá a Aristóteles. Aristóteles fue un filósofo griego que vivió más o menos en el año 350 a.C. Y él tuvo muchos aportes a la ciencia y a otras áreas, y él era muy curioso por indagar sobre todo lo que existía en su alrededor, en el universo. Entonces, él dividió en reino vegetal y animal las especies. Y él fue el primero en introducir la palabra especie, que quiere decir formas similares de vida. Entonces fue de gran importancia porque desde Aristóteles se empezó a dar una clasificación. Él hizo una clasificación inicial que dividía los seres en dos reinos, animal y vegetal. Y él introdujo el concepto de especie, que él decía que todas las formas similares de vida pertenecían a la misma especie. Actualmente el concepto de especie ha cambiado y especie se conoce como un grupo de organismos de una clase particular, los cuales están estrechamente relacionados y pueden entrecruzarse y producir descendientes fértiles. Entonces, este es el concepto de especie en la actualidad. Son organismos estrechamente relacionados, los cuales pueden entrecruzarse y generar una nueva especie o producir crías fértiles.
También Aristóteles hizo otra división, que fue dividir a los animales según el hábitat en el que se encontraban. De esta forma los dividió en animales terrestres, acuáticos y aéreos. Entonces, aquí les quiero hacer una pregunta para que ustedes la consignen en su cuaderno. Entonces, ¿cuál cree que fue los problemas o qué problemas ustedes ven que surgen a través del sistema de clasificación de Aristóteles? ¿Qué problemas se podían presentar con este tipo de clasificación y por qué? Otro sistema de clasificación que se utilizó fue el usado por el discípulo de Aristóteles, Teofrasto. Teofrasto desarrolló un sistema para clasificar las plantas de acuerdo a sus hábitos de crecimiento. Él miró qué tanto crecían y las clasificó en 3 grupos. Las hierbas, las que no tenían un crecimiento tan alto y su tallo y su diámetro de tallo no era muy pequeño. Posteriormente, los arbustos que crecían un poco más y el diámetro de su tallo era un poco más grande que el de las hierbas. Y por último, los árboles que eran de gran diámetro de su tallo y su altura igualmente. Entonces, él fue el primero en que se basó en la similitud de estructuras para realizar una clasificación. Entonces, él se basó en que las hierbas todas tenían el mismo crecimiento y tipo de estructura, los arbustos igual y los árboles igual. Entonces él fue el primero que se basó en una similitud de la forma o estructura de los seres vivos para realizar una clasificación. Estos 2 sistemas de clasificación, el de Aristóteles y su discípulo Teofrasto, tuvieron gran acogida. La gente los adoptó y los aceptó y duraron más o menos 2000 años esos sistemas de clasificación. Fue hasta los siglos XVI y XVII cuando los exploradores llevaron a Europa nuevos animales sin identificar y nuevas especies de plantas. ¿De dónde provenían? Pues de América, ya que había sido recientemente descubierta, entonces habían animales y plantas que aún no conocían en Europa, entonces necesitaban clasificarlos y necesitaron de otro sistema de clasificación donde se pudieran organizar. En este caso ellos también tuvieron en cuenta otras características. En esa época, como se utilizaban las plantas a manera de medicina, entonces también utilizaron el valor medicinal de las plantas para clasificarlas y asimismo tuvieron en cuenta el tipo de estructura o la forma que ellas tenían. Otro sistema de clasificación fue el que propuso el botánico inglés John White. Él inventó un método para clasificar las plantas de acuerdo a la estructura de su semilla. Este botánico fue de gran importancia. ¿Por qué? Porque él se adelantó muchos años, 200 años, a lo que hizo Darwin y Mendel con la genética. Fue el primero en que observó las especies y que había variaciones al cruzarse las especies. Mucho antes de Darwin y Gregor Mendel, que fueron los padres de las teorías evolutivas y de las teorías genéticas. Entonces, ¿qué decía John White? Él decía que al entrecruzarse especies, lo que podría ocurrir era que existían ciertas variaciones como resultado natural de ese entrecruzamiento. Él fue el primero en que entendió la necesidad de darle nombres científicos a los organismos para poder desarrollar su estudio, y fue el que propuso que fuese en latín. Entonces, este fue uno de los pioneros también de la clasificación
de los seres vivos en categorías. Entonces, en esta parte también quiero que ustedes hagan en su cuaderno el siguiente cuestionamiento, la siguiente pregunta. Hasta el momento, ¿qué desventajas ustedes han visto que pueden surgir de los sistemas de clasificación que hemos visto? Entonces llegamos a un personaje muy importante en la clasificación de los seres, de los organismos vivos. Entonces es Carlos Linneo o Carbon Linneo, se conoce. Entonces él es el padre, es el fundador de la taxonomía moderna. Él propuso muchos estándares para clasificar a los organismos. Entonces él fue el primero en que asignó a cada organismo un reino al cual pertenecía, pues ese reino animal o vegetal, y a su vez subdividió cada categoría en categorías más pequeñas. Entonces él, aparte de los reinos, propuso que el género y la especie como categorías. Entonces ya eran 3 grupos en el que se agrupaban los diferentes organismos. Entonces en 1753 propuso y publicó un sistema de clasificación para plantas y en 1758 para los animales. Y dijo que la especie era la unidad básica del sistema de clasificación, lo que actualmente aún persiste. La especie es la unidad básica del sistema de clasificación de los organismos. ¿En qué basaba su estudio? En las similitudes de estructura del cuerpo. Y así se han basado la mayoría de sistemas de clasificación, en comparar las similitudes en las estructuras del cuerpo de todos los organismos. Entonces recuerden que Carlos Linneo es el padre fundador de la taxonomía moderna. Entonces, ¿qué debemos comprender a este punto? Que los seres vivos se agrupan empleando categorías, llamadas categorías taxonómicas. Estas están ordenadas jerárquicamente. ¿Qué quiere decir jerárquicamente? Que tienen una importancia. Cada una tiene una importancia mayor o no, y cada una va a definirnos de forma específica una especie. Entonces, en una se agrupan un mayor número de individuos hasta llegar a un número menor de individuos, hasta ser único, que es la especie. Entonces, actualmente se utilizan los siguientes grupos para clasificar un organismo. De los que vemos en la pantalla, al lado derecho, entonces se clasifican en dominio, reino, filo, si son animales, división, si son plantas, clase, orden, familia, género y especie. Entonces, esas son las categorías para clasificar un organismo. Y la específica sería la especie, para definir un individuo como tal. Y cada una de estas categorías está dentro de la otra. Pues todas forman un conjunto, pero cada una me explica dónde está clasificado un organismo. Entonces, como ya vimos en la antigüedad, solo se conocían 2 reinos, el animal y el vegetal. Luego fueron perfeccionándose los instrumentos y la tecnología y surgieron nuevas especies, unas especies que no veíamos a simple vista, que eran los microorganismos. Entonces de allí surgió la necesidad de agruparlos, de también establecer una forma de clasificarlos. Entonces, vamos a ver en el siguiente video qué es lo que sucede a partir del descubrimiento de los microorganismos y en dónde y cómo se agruparon.